esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversas males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Venimos leyendo la lectura del primer libro de Samuel. Y recordemos entonces que Samuel es hijo de una madre estéril, de Ana. Y hoy nos enseña la palabra de Dios en esta primera lectura cómo la misión de Samuel es tan importante en la historia de salvación. Y ese diálogo que tiene Samuel entre Samuel y Elí es un diálogo también que nosotros podemos sacar una bonita enseñanza. Es el mismo Dios el que le está hablando, y entiende Elí que ese llamado se lo está haciendo el mismo Dios. Esa frase, cuando termina el texto diciendo: «Habla, que tu siervo escucha», es importantísimo. ¿Por qué? Porque en la misión que Dios le tiene a Samuel es una misión muy importante para él. Entonces Samuel es escogido para una misión concreta. La escucha que debemos nosotros tender también para esa escucha y esa misión que tiene Dios con nosotros. Habla, que tu siervo escucha. Es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios, porque es que Dios nos habla de diferentes formas. Dios nos habla primero al corazón. Dios nos habla a la conciencia y al corazón cuando quiere algo de nosotros, pero a veces el ruido, a veces el mundo, a veces nos extraviamos por otros caminos y no le permitimos a Dios escucharlo. No le permitimos a Dios que entre en nuestra vida y en nuestro corazón. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros y Él nos habla de diferentes formas. Nos habla en las personas que nos encontramos en el camino. A veces las personas se acercan a nosotros y nos dicen algo y tenemos que aprender a entender que esa es la voz de Dios. Dios nos habla a través de las circunstancias de nuestra vida. Cuando a veces hay momentos difíciles, cuando a veces hay tragedias, nosotros también tenemos que aprender a entender qué es lo que quiere Dios en ese momento. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Dios nos habla a través de la palabra. Cada vez que venimos a la Eucaristía, cada vez que encontramos o escuchamos una reflexión de los textos bíblicos, Dios siempre nos está queriendo decir algo. Por eso es que tenemos que tener atento nuestros oídos. Tenemos que tener atenta nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra de Dios, pues, haga algo en nosotros. Pero es que nosotros también a veces estamos distraídos por las cosas del mundo y no entendemos la voz de Dios. Samuel sí entendió la voz de Dios. En algún momento alcanzó a entender qué era lo que
qué era lo que Dios quería con él. Qué bueno nosotros aprender a entender la voz de Dios, aprender a agudizar el oído y entender qué es lo que quiere Dios con nuestras vidas, qué es lo que quiere Dios con nosotros. En ese mismo sentido, hoy el Salmo nos dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Nosotros, al entender la misión que Dios quiere con nosotros, pues tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. María nos da ejemplo de eso. María, aunque no entendía su misión, esa misión tan grande de ser la madre de Dios, de que Jesús se gestara en su vientre, y en su misma vida, cosas que le tocó asumir, siempre las guardaba en su corazón. Ella muchas cosas no las entendía, pero las aceptaba. Muchas cosas no las entendía, pero aceptaba eso en su corazón. Nosotros tenemos que aprender a aceptar también cosas que no entendemos. Nuestra oración debe ser: Señor, no lo entiendo, pero lo acepto con amor, lo acepto con cariño. Ayúdame, Señor, a entender qué es lo que quieres conmigo. Entonces, ahí es la oración que nosotros debemos hacerle al Señor. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para que se haga en mí según tu palabra, como decía María Santísima. Y aprender a entender en nuestra vida cotidiana cuál es la voluntad de Dios. A veces nos suceden cosas difíciles, a veces nos suceden cosas que ni entendemos, y a veces le preguntamos a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasas tú a mí siendo yo bueno? ¿Por qué me pasas tú a mí si yo quiero vivir una vida por el camino del bien? ¿Pero por qué me llega esto a mí en la vida? Y la pregunta no es por qué, la pregunta es: ¿para qué, Señor, esto que me está pasando? Allí tenemos que aprender a ver cuál es la voluntad de Dios. Pidámosle hoy al Señor en esta Eucaristía dos cosas. Primero, que podamos nosotros abrir nuestra mente y nuestro corazón siempre a la voz de Dios, porque Dios siempre nos está hablando. Y lo segundo, al entender en nuestra realidad de cristianos eso que Dios nos dice, pues también aprender a aceptar cuál es su voluntad. Que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga siempre la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.